Estamos de nuevo con todos ustedes y ahora, antes de continuar con el debate, vamos a hacerle un mínimo resumen de los temas que han sido de mayor actualidad hoy en Granada. Pueden ustedes imaginar que el caso Bioguías ha sido uno de los más destacados, en los que, como les decíamos, ya habíamos comenzado el debate en nuestra primera parte, la Dirección Provincial y Regional Socialista han lamentado la persecución y el enorme perjuicio causado a nivel personal y familiar, así como de descrédito profesional durante 8 años a Marifran Carazo en el procedimiento judicial por parte del Partido Popular, tanto a nivel de Granada como a nivel autonómico. La organización socialista ha incidido en que, después de que la justicia haya certificado que no hay irregularidad alguna al frente de la Alhambra, el PP tiene que pedir perdón a los afectados y a la ciudadanía por usar y abusar del monumento como un instrumento partidista para generar conflicto y crispación. Para el PSOE de Andalucía, el desenlace de este proceso judicial certifica una vez más que a la derecha no le importa la verdad y que el Partido Popular está dispuesto a pasar por encima de lo que haga falta si cree que puede obtener algún rédito político, incluida la imagen de la Alhambra, de Granada y de Andalucía. Por su parte, el Partido Popular, a través de su secretario general, Francisco Saavedra, ha manifestado alegrarse de la resolución de la Audiencia Provincial absolutoria para Marifran Carazo, para Mar Villafranca y para el resto de los imputados, pero ha recordado, como decíamos anteriormente, que todavía pesa la resolución del Tribunal de Cuentas en la que se condenaba a Mar Villafranca a restituir 400.000 euros. Pongo el acento en lo que antes les decía. Hay ahora mismo una condena del Tribunal de Cuentas que obliga a devolver 400.000 euros. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar a la resolución del caso y, si me lo permiten, que el Partido Socialista se permita, con lo que estamos viendo, con lo que conocemos día a día de la gestión, de la artimaña del Partido Socialista en distintos ámbitos, provincial, regional y nacional, pues hombre, yo creo que deberían intentar ser un poquito más prudentes. Hoy ha sido un día en el que el Partido Popular ha dado un paso más en su campaña electoral, en la campaña electoral de Marifran Carazo a la alcaldía de Granada, en la que el secretario general ha asegurado que todavía es un poco pronto, pero que la lista que va a acompañar, la lista de candidatos y candidatas que van a acompañar a la consejera de Infraestructura de la Junta de Andalucía en su disputa por conseguir la alcaldía de Granada, se conocerá en los próximos días. El momento de la lista electoral llegará, pero será en las próximas semanas. No será de momento nada inminente. Nosotros manejamos otros plazos y no será todavía ni siquiera en los próximos días, sino estoy hablando de semanas para conocer la lista del Partido Popular. Ahora mismo tenemos una candidata magnífica que creemos que es la persona ideal para dirigir la ciudad, Unas declaraciones que se han producido en el transcurso de la presentación de una campaña que el Partido Popular ha calificado como promesas vacías de cuenta, en la que pretende poner de manifiesto los incumplimientos al frente de la alcaldía de Granada del actual equipo de gobierno. Para los populares, el alcalde de Granada ha intentado liderar muchos proyectos que al final se han quedado en un fracaso. El dirigente popular ha destacado el agravio al que el PSOE de Sánchez y Cuenca tiene sometidas a la ciudad y la provincia en cuanto a la alta velocidad se refiere. Él había dicho, es una de las grandes asignaturas pendientes del socialismo en Granada, donde las falsas promesas, los vaivenes y el seguidismo aferraz y la falta de liderazgo y peso político están causando que las conexiones con Madrid sean escasas y de calidad deficiente. El mínimo debería ser el punto de partida, un mínimo de 5 conexiones. Y más ahora, fíjense, más ahora que se acerca una semana clave también para el desarrollo de nuestra ciudad, como es la Semana Santa. En el terreno de la cultura, el arte flamenco en la Abadía del Sacromonte es especialmente noticia en la presentación hoy del ciclo flamenco El Arte de la Abadía, que va a reunir del 25 de marzo al 5 de mayo a artistas consagrados y a jóvenes promesas. Llega así a su tercera edición con nombres como el del Pele, Luis el Zambo, Triana, La Canela, Moisés Navarro el Chorro, Juana la del Pipa o Iván Vargas, que se va a presentar en el Palacio de los Córdoba con su nuevo espectáculo Pellizco. Debido a las obras de restauración de la abadía, el ciclo será durante este año itinerante y contará con varias sedes compartidas como los Córdoba, Quinta Alegre o el claustro de la abadía.
la responsable municipal de Cultura ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada para la puesta en marcha en nuestra ciudad de un certamen que aúne una gran programación de calidad en espacios patrimoniales únicos, permitiendo al público ser testigo también de una gran experiencia singular de redescubrir la monumentalidad de Granada. Pedro Pérez Chicote, que es director de este singular certamen, ha puesto de manifiesto la trascendencia del mismo por la importancia tanto del cartel de artista como de los escenarios de una singularidad que solo tiene una ciudad como Granada. Del ciclo vamos a poder disfrutar, yo creo que de las tres voces más personales, únicas y singulares que se reúnen en el flamenco. Son Luis el Zambo, Juana la del Pipa y el Pele. Sin lugar a dudas, no existen voces con ese metal, con esas características, con esa flamencura, con esa singularidad, y las tres están en este ciclo. Bueno, pues no se lo pierdan porque va a merecer mucho la pena. Y ahora sí, ahora ya continuamos con los asuntos que estábamos debatiendo en esta mesa. Lo hemos dejado en todo lo alto, el debate. Vamos a entrar ahora con un tema que nos preocupa. Este mes de marzo es el mes en el que se plantea la situación de escolarización para el próximo curso. Y los sindicatos están denunciando, algún sindicato como por ejemplo Ustea, la amenaza de supresión de más de 300 clases públicas en Andalucía. Si sumamos a la preocupación por ese indicio de privatización de la sanidad pública, esta segunda pata de la educación verdaderamente ya hace sonar un poco todas las alarmas, teniendo en cuenta que hay que sumar esas 300 a las 1.500 que se han suprimido durante los 4 años del primer mandato de Juanma Moreno. Hay 2.000 clases públicas menos en Andalucía desde que gobierna el Partido Popular. Estos son datos oficiales de la propia Consejería de Educación, lo que supone, atención, y aquí es donde el tema es especialmente preocupante, que la educación pública ha perdido 2 puntos en Andalucía en beneficio de la privada. Los centros privados mantienen su oferta blindada, no disminuyen ni una sola clase, mientras que, insistimos, en los públicos nos situaríamos en cerca de 2.000 clases menos desde que gobierna Juan Manuel Moreno Bonilla. Vamos a empezar, María José, contigo. Sí. Bueno, pues ya dijimos hace unos días que si se atrevieron con la sanidad, que es un tema tan sensible para toda la población en general, ¿qué no iban a hacer con la educación? Y efectivamente, pues aquí lo tenemos, en pleno recorte de las más de 2.000 clases, es que son clases, o sea que y además se niegan a disminuir esa ratio, porque se ha llevado al Parlamento de andaluz la disminución de la ratio. Y también se han negado a disminuirla. Dicen que es porque ha bajado la natalidad, pero parece ser que nada más que ha bajado para los centros públicos, porque los concertados siguen exactamente igual. No se les ha tocado en todo este tiempo ni una sola plaza. Claro, ahora mismo hay la ratio de primaria está en 25, la de secundaria en 30 y 35 la de bachiller, que es de las más altas. Esto fue una modificación que hicieron cuando la crisis anterior, y ahí es donde se mantienen. En todas las comunidades autónomas han disminuido la ratio porque ello significa una mayor calidad de la enseñanza, y aquí seguimos igual, ¿no? Y bueno, eso en el 2019 ya disminuyeron dejaron en un 81% las plazas de infantil de la pública y el 19% de los concertados. Y en este 2030 pues han aumentado el concierto para la infantil hasta un 21%. O sea, efectivamente ahí se han perdido 2 puntos. A mí me parece gravísimo. Creo que esto es, bueno, pues la crónica de una muerte anunciada. Se va a destruir lo público en Andalucía, tanto la sanidad como la educación, que tanto nos ha costado pues sacarla adelante todos estos años, y poquito a poco están terminando con ella. Efectivamente es un modelo, es política,
son los distintos valores de lo público y lo privado. Lo público iguala a las personas y lo privado las diferencia. Ignacio. Bueno, aquí me faltan datos, ¿no?, de lo que acaba de decir María José. En este aspecto está claro que hay un descenso de la natalidad y por lo tanto debe haber un reajuste de lo que son las aulas públicas. Y en ese aspecto, la educación, pues las familias son las que deciden si van a llevar a sus niños, a sus hijos, a un sistema concertado o uno público. En cualquier caso, evidentemente, hay un problema, como digo, de natalidad y habría que reestructurar, me imagino, esas aulas en función de los alumnos que tenga en cada localidad y en cada centro. No creo yo que se esté primando a la pública respecto, o sea, a la privada respecto a la pública, ni en esto ni en la sanidad, porque es otra falacia lo del tema de los conciertos, porque lo que se ha hecho ha sido ajustar los baremos de cara a la asistencia, a la primera asistencia médica con hospitales privados o centros privados en el caso de que haya saturación en la sanidad pública. Son cuestiones puramente pragmáticas a la hora de gestionar y, bueno, tenemos un problema de natalidad. Eso sí es una cosa que habría que pensar y que habría que tener en consideración de cara a evaluar lo que eso supone de cara a las generaciones venideras y de cara incluso a mantener el sistema que tenemos social en estos momentos. Yo entiendo que aquí faltan datos, nos faltan datos para saber cuáles son los que se suprimen y por qué se suprimen, porque si no hay alumnos, evidentemente no tiene por qué haber aulas abiertas. Y ahora, respecto al tema de la educación concertada, pues los padres son los que tienen la potestad de llevar a sus hijos a un centro u otro. Agustín. Bueno, decíamos antes que la ley del solo sí, el sí, estaba movida por buenas intenciones, ¿no? Y yo dije que sí, que yo siempre pienso que el legislador legisla para mejorar la sociedad. Me gustaría aplicar esta misma regla a la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía piensa reducir 300 escuelas, porque pensará, o clases, ¿no? No son escuelas. 300 clases. Pensará que no son necesarias. Ahora, el argumento de usted a mí me gusta. Oiga, vamos a aprovechar para bajar el ratio de alumnos, ¿no? En cuanto a lo de público y privado, yo aquí mantengo otra postura. Yo soy muy felipista. A mí me gusta cuando Felipe González dijo aquello, que el gato, lo importante es que el gato case ratones, ¿no? A mí lo importante es que la educación globalmente considerada en Andalucía mejore, que la sanidad globalmente mejore. Si es pública o privada, pues ya lo discutirán, pero a priori decir que la educación privada es peor que la pública o que rompe la igualdad, pues no estoy muy seguro. Yo creo que lo que está rompiendo la igualdad es ahora mismo lo que está pasando en la sanidad, que cada vez más hay personas que hacen pólizas privadas y se van a la privada. ¿Y quién hace esas pólizas? Pues la clase media o la clase media alta que se lo puede pagar. Así que, aunque ahora no sea el tema del debate, yo lanzo mi obsesión con que se cambie el modelo de la sanidad y todo el mundo tenga el modelo que tengo yo. Y es que los funcionarios podemos elegir sanidad pública o privada cada vez que empieza el año, y no entiendo por qué los trabajadores no pueden hacer eso, ¿no? Aureliano. Sí, bueno, eso es un debate un poco falso, ¿no? Porque cuando vamos a hablar de educación, pero ya que se ha metido lo de la... No, si podemos, vamos a seguir con sanidad. Sí, o sea, que no hay problema, se ha metido lo de la sanidad. Hombre, vamos a ver, el grueso de la sanidad potente lo da la sanidad pública. Y la sanidad privada da un poquillo, una asistencia, vas allí un poquito, pero lo gordo te lo dan en la sanidad pública. Así se puede hacer privada y pública, ¿no? Pero hablando de la enseñanza, el curso escolar empezó con 1.181 clases menos en los centros educativos públicos de Andalucía. Aparte de esto que se está viendo ahora y que se anuncia en esta... Luego, en la ratio, hablando de la ratio,
pues hacía trampas el gobierno andaluz. Hacía trampas porque hablaba de una ratio, hablaba de la natalidad, pero claro, no nos dice que las escuelas rurales bajan la media, pero en las zonas metropolitanas y las costas hay muchas clases por encima de 25 alumnos y en algunos casos de 40 alumnos. Entonces, claro, si hacemos la media, pues igual te sale una ratio por debajo de los 25 y tal, y dices, es que están las clases vacías. No, oiga, es que estamos hablando de las zonas rurales y estamos hablando de las zonas donde está la gente. Las zonas rurales que tengan una ratio más baja, que haya menos gente, menos natalidad, sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Es que en la zona rural, porque haya menos gente, no estamos hablando de la despoblación, estamos hablando del abandono de los pueblos. Bueno, pues habrá que potenciarlo de alguna forma, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, la educación infantil de 0 a 3 años, muchas plazas quedaron desde el principio del curso, quedaron sin cubrir. Y luego pues hay, por ejemplo, datos, el gobierno andaluz subió el 9% del precio de los comedores escolares, el aula matinal y las actividades extraescolares. ¿A quién perjudica eso? A las clases más necesitadas. No se han adaptado los currículums de infantil, primaria, ESO y bachillerato a la nueva ley, justamente como está ocurriendo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y además, en el tema de la formación profesional, hay clarísimamente un avance en Andalucía de la formación profesional privada frente a la pública. Estos son datos de la Consejería y que se han difundido, ¿no? Y luego había otro dato aquí sobre el dinero que se gasta, lo tenía aquí, en definitiva el gobierno, aquí está el principio, la Junta de Andalucía Andalucía es la penúltima comunidad de España en inversión educativa, la penúltima comunidad de España en inversión educativa. Esto estamos hablando de la educación media, ahora nos vamos a las universidades, ya los rectores ya han denunciado el acoso sistemático al sistema de financiación de las universidades. Han hecho una serie de ajustes contables para que en definitiva sean las propias universidades los que se paguen más o menos su propia deuda, ¿no? En las universidades todos lo sabemos que hay un problema grave de personal, de profesorado y bueno, pues eso. Sin embargo, frente a eso también hay datos de que se están incrementando las universidades privadas. Es decir, esto de lo que decía Felipe González, de que lo importante es que el gato cace ratones, no, yo no estoy de acuerdo con Felipe González en eso. Para mí lo importante es que haya una sanidad pública y haya una educación pública, porque está demostrado que precisamente la sanidad pública y la educación pública generan riqueza, son los que generan igualdad. Y gracias a la educación pública ha habido multitud de personas de clases bajas que han salido y han tenido una igualdad de oportunidades y una posibilidad de salir adelante, ¿no? Y eso no ocurre con la enseñanza privada, aunque sea concertada, no ocurre porque no todo el mundo tiene para pagarse una enseñanza privada. Y efectivamente, si no hubiera enseñanza pública, los datos están ahí, hay estudios, y no solo hay estudios. Yo recuerdo justamente, y lo dejo como, cuando yo hice mi tesis doctoral, lo hice un estudio sobre modelos criminológicos, precisamente, economía del delito, y hubo un dato que a mí me llamó poderosamente la atención, porque era un dato que salía en modelos que se habían estudiado en Estados Unidos y en otros sitios, justamente el tema de la educación, darle posibilidad de educación pública a las clases menos pudientes era un factor importantísimo a la hora de prevención de la delincuencia. Todos los modelos de economía del delito estadísticos destacaban eso, Estados Unidos y en casi todos los países europeos. Y justamente en el modelo que aquí desarrollamos en este estudio también salió destacado eso. Es decir, la enseñanza pública clarísimamente es un factor de estabilización social, de desarrollo económico, de desarrollo social y de prevención de la delincuencia. Y eso está demostrado por estudios científicos. Es como yo. Agustín. Mira, yo tuve la suerte de hacer todo mi bachiller en el Instituto Padre Suárez, en un centro público, ¿vale? O sea que y venía de una familia humildísima, ¿vale? Que mi madre se dedicaba a coser. O sea que
más humilde, creo que es difícil, ¿no? Por tanto, yo no estoy en contra de la educación como un ascensor social. Yo lo que digo es que decir que la educación pública por sí supone un incremento de la igualdad, no lo veo. Lo que veo es la educación, es decir, si un niño se nos queda sin educación, ahí hay un problema. Pero que el que le dé la educación sea un colegio público o privado, porque va a ser una discriminación. Si me dicen, no, es que solamente cojo a los niños que paguen, entonces sí. Pero que la educación pública, por necesidad, tenga que ser mejor que la privada, que perdonadme que no lo veo. Vamos a ver, ¿es importante las carreteras en España? ¿Son importantes? Y las carreteras, todas las carreteras las construyen empresas privadas. ¿Es importante la asistencia social? La Junta de Andalucía, montada por el PSOE, es todo privada. Incluso los reformatorios, que ahora se llaman centros de no sé qué, son privados. Es decir, tenemos técnicas de gestión privada y en materias tan importantes como es la educación de los niños marginados, que está todo gestionado privadamente. ¿Por qué no puede servir eso? Es que de verdad que no lo entiendo. María José. Sí, vamos a ver, esto es todo una estrategia. Eso está clarísimo, es una estrategia política. Yo insisto, en estos últimos 4 años está clarísimo. Yo sí creo que la educación debe de ser pública, porque es la educación concertada empieza en este país cuando se hace obligatoria con la Ley General de Educación que hace el PSOE, que hace Felipe González, y hace obligatoria la educación hasta los 16 años. Entonces, ¿por qué crea la educación concertada? Porque en este país, durante la dictadura y durante los primeros años de la transición, no se habían hecho centros públicos. Entonces, como para dar cabida a todos aquellos niños y niñas de la educación que ahora era obligatoria, crean los conciertos entre los centros. Yo creo que un Estado y los que tienen mayor nivel educativo lo que debe hacer es crear unos buenos centros públicos con unas buenas instalaciones y dar cabida a eso. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos centros concertados que todavía siguen segregando por sexo. Y luego porque el dar más dinero a los centros concertados va en detrimento de los centros públicos. Eso es así. El dinero es el que es. Si lo repartes, es como la sanidad. Si lo repartes entre los amigos que tienen centros privados, pues resulta que se lo estás quitando a la sanidad pública, que es donde debe de ir todo el mundo y lo que debe garantizar un Estado. Los servicios públicos. Espérate, te lo digo. Fijaros cómo ha sido una estrategia. En primer lugar, empiezan a suprimir la infantil en 3 años. Si suprimen las clases de infantil en 3 años, va para allá, se elimina de forma progresiva. Cuando lleguen esos niños que hay menos clases, pues resulta que cada vez hay menos. Y eso tienen que darle luego salida a la concertada o a la privada. Como el otro día hablamos, lo dejan deteriorarse y una vez que lo dejan deteriorarse aparecen los salvadores, que es la parte pública, tanto de la educación como de la sanidad. Y es muy curioso que precisamente en este periodo de inscripción anuncien que van a disminuir las aulas, porque eso hace precisamente un efecto disuasorio para las familias que van a inscribir a sus hijos. O sea, es todo totalmente orquestado. Y entonces dice Austea, quien ha hecho el estudio, dice que incluso se han encontrado en los pueblos, como tú decías, que es donde más se sufre todo esto, aulas mixtas. ¿Esto qué quiere decir? Que meten a distintas edades y distintos niveles educativos en una misma clase. Eso es perder calidad educativa, o va a ser lo mismo que todos los niños y las niñas estén en el mismo grupo de edad y por tanto en el mismo grupo en el mismo estadio de educación. Pues esto yo creo que es eso, que está insisto en que es una estrategia para deteriorar
la calidad de la enseñanza pública. Y ahora que estamos hablando, se nos llena la boca de los rurales, de las zonas rurales y tal, pues sí es verdad que esto influye en el vacío de esas personas, porque si la gente más joven que tiene hijos e hijas no puede llevar a sus hijos o los lleva a una enseñanza pública donde hay un deterioro mayor, va a haber menor calidad, pues lógicamente intentarán irse por el bien de esos menores a los sitios más poblados, con lo cual pues se produce la despoblación. Y no es que creo, vamos, María José, es que retrotrae todo de 4 años para acá. Parece ser que es que antes de hace 4 años no había enseñanza pública concertada. Yo no digo que no la hubiera, pero que ahora han aumentado. A mí me parece perfecto que haya pública y privada, y que los padres, pues en función de sus creencias, de lo que quieran para su hijo, lo llevan a un lado para otro. Yo no he visto ningún centro concertado donde haya separación por sexo en clase, a no ser que sea privado, porque la propia norma No, perdona, la ley BERT permitió la subvención concertada de los centros separados. Pero yo no he visto ninguno. Sí, lo hay. Dime uno. Dime uno en Granada. La ley, pero la ley BERT lo permitía. Yo creo que la enseñanza pública y privada son complementarias y son absolutamente, y pueden ser absolutamente buenas y de calidad una como la otra. Y respecto a yo me acuerdo en Sierra Nevada que había una aula donde había una maestra que la conocía yo, porque era mi tía, para ser más exacto, y ella tenía niños de 15 años para hasta 1 año, porque había 6. Entonces, claro, si hay 6 no vas a poner no vas a separar. Es que tenemos que situarnos también en el lugar y en las circunstancias de donde esté esa aula, donde esté ese centro escolar, para hacer las afirmaciones que tú estás diciendo. Y el concepto de que la educación es una inversión, no un gasto. Si se parte de ese concepto, se invierte aunque haya pocos niños. Pero yo sé, yo tampoco estoy con lo que tú dices, con lo que ha dicho Aurelio del tema de si la escolaridad es obligatoria y pública. Evidentemente el que se vincule a esa escolaridad, a que haya delincuencia o no haya delincuencia, no es culpa del centro de que sea privado o público, será... No ha dicho eso. La educación es la que... Pero es que hay factores evidentemente externos que... Bueno, pero que lo diga Aureliano, que lo tenemos lo aquí. Que lo diga. Lo que he dicho es que los estudios criminológicos que hay disponibles demuestran, estadísticamente demuestran que precisamente el que la educación se fomente en la población es un factor que disminuye la delincuencia en la población. Eso es decir, cuanto más la educación superior, estamos hablando de la educación superior, es decir, que estamos hablando de cuantas más carreras y más gente accede a la universidad, es un factor de disminución de la delincuencia en los modelos criminológicos a los que yo he accedido. Tú acá has estudiado o has hecho estudios al respecto, pues yo por lo que he leído y por lo que veo, en aquellos sitios o aquellos centros donde hay más absentismo escolar, pues posiblemente haya más incidencia de lo que puede ser la delincuencia también, ¿no? Puede ser un factor. No, pero esto se refiere a estudios globales, lo que estamos hablando. Y lo que está diciendo, lo que estamos hablando aquí de la pública y privada, yo no estoy en contra de la enseñanza privada. Yo estudié en la Ave María. Estudié en la Ave María porque mi padre desde Alemania pagaba el Ave María, porque no tenía donde yo ir para yo estar estudiando, pero él estaba en Alemania pagando eso. Ahora bien, no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de que se esté financiando cada vez más la enseñanza privada frente a la enseñanza pública, y que este año quitamos un poquito aquí y ponemos un poquito aquí, lo mismo que está pasando en la sanidad. Entonces eso es lo que dice... Pero será porque los padres prefieren... Eso no tiene nada que ver ni con la libertad ni con los padres. Eso tiene que ver con una opción ideológica. Me refiero a la calidad. Eso tiene que ver con la opción ideológica. Vamos a ver un momento. Opción ideológica. A ver, Agustín ha pedido la palabra, venga. Sí, eso tiene que ver con la perversidad del Partido Popular, que quiere mantener a las masas en la ignorancia posiblemente, ¿no? Debe ser eso. Vamos a ver. Léase ironía on. Sí, bueno, yo no sé. Eso. Bueno, hombre, ironía de las 10 de la noche. Hombre, si dices que es una estrategia para deteriorar la calidad de la enseñanza, yo
termino la frase. ¿De 4 años porque por qué? son unos perversos. De la enseñanza pública. Sí, sí, pero son unos perversos que lo que quieren es deteriorar la enseñanza. Bueno, pero, a ver, pero perdona. Tenemos entonces, un minuto, venga, un minuto. Entonces, cada uno. también era un perverso el Chávez cuando se monta toda la justicia infantil y juvenil, que toda está privatizada. Sí, ¿por qué el PSOE permite que los centros de menores estén privatizados? Y no están, ¿eso ya no es malo? Hombre, ¿será malo Ignacio. todo o una cosa? No, ¿no? yo vuelvo a insistir. A mí me parece perfecto que los padres eduquen a sus hijos en el centro que consideren oportuno, y me parece perfectamente compatible la dualidad público-privado. Punto, porque pagamos impuestos unos y otros. El que quiere llevarlo al público lo lleve, y eso no va en detrimento de la calidad, o no debería ir en detrimento de la calidad. Aureliano. Vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Nadie ha hablado de perversión de nadie. No, Estamos hablando, yo lo he estamos dicho hablando yo. de teorías neoliberales Claro. en economía. Yo soy economista y estamos hablando de teorías no neoliberales. Las dos teorías están sustentadas en estudios científicos. Las dos. Y cada uno tiene sus razones. No de perversión, sino que tienen sus razones. Y efectivamente, los neoliberales creen sinceramente que teniendo a los trabajadores con trabajos precarios, como en Estados Unidos, va a haber mucho trabajo. Muy bien. Ellos lo creen sinceramente. Y los que no somos neoliberales creemos sinceramente también, y basado en estudios científicos, que si los trabajadores tienen un salario digno, pues es mucho mejor para el pacto social de la sociedad. Es así. María José. Sí, yo creo que el dinero es limitado. Si se invierte en una cosa, si se elige lo privado, va en detrimento de lo público. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a llevar a sus hijos donde quiera, desde luego, pero en igualdad de condiciones. Y a mí no me gusta particularizar, pero voy a poner un ejemplo porque lo he vivido. Yo tengo una hija con 31 años que yo quería que estuviera... Yo estudié en educación concertada, de monja, en toda mi vida, ¿no?, excepto en los últimos años que estuve en el instituto, pero en fin, sí soy una partidaria totalmente de la educación pública, y precisamente quería que mi hija estuviera en la educación pública, pero como no tenía comedor, y tanto mi pareja como yo estábamos trabajando, no pude llevarla a un centro público, la tuve que llevar a un centro concertado, o sea que yo no elegí. Entonces ya afortunadamente los centros públicos se dotaron mucho mejor y con mi hijo no me pasó eso. Bueno, pues en todo lo alto lo dejamos también, porque ya no hay tiempo para más. María José Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. José Aureliano Martín Segura, nos ha encantado, esperamos volver a contar contigo en una próxima ocasión. Agustín Robledo, muchas gracias por seguir iluminándonos. Ignacio Pozo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ustedes no se nos vayan, vamos a seguir con todos ustedes, y eso sí, mañana, ya saben, mañana es un día muy especial para todas, pero también muy especial para todos. A las 6 de la tarde parte la manifestación unitaria desde los Jardines del Triunfo. Allí nos vemos. Gracias por la atención. Hasta luego.